¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva etapa en sus clases, para sus clases virtuales, chicos de tercer año de secundaria. Soy el profesor Luis Jorge, profesor de física. Hoy comenzaremos nuestra semana número 2 de clases online con nuestro primer tema, análisis dimensional 1. Bien, veamos. ¿Qué es el análisis dimensional? Bien, chicos, el análisis dimensional es una herramienta matemática que la física obviamente va a utilizarlo. ¿Para qué? Para poder analizar las magnitudes que involucran a un fenómeno que estemos, ¿no?, analizando. Claro, eso involucra que aparezcan muchas fórmulas físicas, no solo físicas, matemáticas en general. Así como ven. Veamos. Ahora, pero si hablamos de análisis dimensional, tenemos que hablar también, ¿no? ¿Para qué sirve el análisis dimensional? El análisis dimensional nos sirve para averiguar si una ecuación en general es correcta o no, dimensionalmente hablando, claro. Veamos algunos ejemplos. Miren, ese personaje es muy conocido gracias a esta ecuación. Pero la pregunta es, ¿por qué esa ecuación se escribe de esa manera y no de otra? Mm. Ahora, él también tiene otra ecuación, Einstein, que es la siguiente. Ahora, ¿por qué esa ecuación se escribe de esa forma? ¿Mm? En este caso no hay exponentes. ¿Por qué? ¿Se han preguntado? Ahora, no es el único. Veamos a Isaac Newton. ¿No? Que tiene sus tres famosas leyes, de la cual la segunda ley de Newton es la siguiente. La fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué no al cuadrado, al cubo, a la quinta? ¿Mm? O también la, su ley gravitacional, que tiene la siguiente forma. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no se escribe de otra manera? Esto es debido al análisis dimensional. Ahora, no son los únicos casos, veamos. Por ejemplo, ¿quién sabe cómo se calcula el área de un triángulo? Así es, base por altura sobre 2. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué base por altura? ¿Te lo has preguntado? ¿Te das cuenta? Veamos un ejemplo más. En el caso de esfera, si tenemos una esfera, ¿cómo se calcula el área de la esfera? ¿Cómo se calcula el volumen de la esfera? Ahí tienen las siguientes fórmulas. Un datazo, apúntalo. La pregunta es, ¿por qué el área se calcula de esa manera? ¿Y por qué su volumen así? ¿Por qué no es radio a la quinta? ¿O simplemente sin exponente? ¿Mm? Entonces, el análisis dimensional nos sirve para poder diferenciar si una fórmula es correcta o no. Es una herramienta matemática muy importante que debemos aprender. ¿Está bien? Que nos servirá para el futuro. Para poder discernir si una ecuación es correcta o no. Bien, veamos. Pero estamos hablando de análisis dimensional. La pregunta es, ¿qué es una dimensión? Veamos. Una dimensión es una representación algebraica que relaciona dos magnitudes físicas que estamos analizando. Ahora, esta representación siempre se da con letras mayúsculas. No te olvides, letras mayúsculas. Jamás una dimensión para la física se escribe con minúscula. No te olvides. Entonces, profesor, ¿estás hablando de dimensión, magnitudes? Sí. Vamos a recordar entonces las magnitudes fundamentales para ver esto mejor. ¿Está bien? Veamos. A ver, ¿recuerda las magnitudes fundamentales? Ajá, veamos. ¿Cuál era la primera? Recuerda que son 7 según el sistema internacional. ¿Cuál era la primera magnitud fundamental que conocimos? Así es.
la longitud. La longitud. Pero recuerda esto, cuando hablamos de longitud y dimensión en general, hablamos de toda una gran gama de características o ejemplos que tienen que ver con esa magnitud. Si yo digo longitud, ¿qué se viene a la mente? Claro, la altura. Por ejemplo, la altura de un árbol. La altura es un ejemplo o un caso de longitud. Pero hay más. Podemos hablar del radio en general. El radio de tu bicicleta, por ejemplo, esa longitud desde el centro hacia el punto externo, ¿no? Justamente de la circunferencia, se llama el radio. Es una longitud. Ahora hay más. Veamos, por ejemplo, si hablamos de la profundidad también es una longitud, ¿no? Que a diferencia de la altura, se mide desde el borde hacia abajo. No te olvides. Ahora, también podemos hablar de largo, ancho. ¿Está bien? En general, mira, date un datazo. Todo lo que tú puedes medir en metros, solo en metros, ¿está bien? O lo puedes escribir así, en metros, como 50 metros, 30 metros, o derivados, es una longitud. ¿Está bien? Ahora, cualquiera de estos casos lo podemos representar con una dimensión, es decir, con una letra mayúscula, para cualquiera de estos casos. ¿Está bien? Para analizarlos con facilidad. ¿Cuál va a ser esa letra? La letra es L. Cuando hablemos de longitud, usaremos la letra L. No te olvides. Veamos la segunda magnitud fundamental. A ver. La segunda magnitud que vamos a ver es la masa. Así es la masa. ¿Me recordaste? Veamos. A ver, si hablamos de masa, podemos, ¿no?, ver un ejemplo donde calculemos una masa pequeña. Por ejemplo, pueden ser 10 gramos. O bueno, como marca ahí, 23.10 gramos. Es una cantidad muy pequeña, prácticamente una cucharada y media, ¿no? Pero también podemos ver otro ejemplo. Por ejemplo, Melissa, el arroz costeño, 5 kilogramos. Es una cantidad un poquito más grande. Pero también podemos ver lo que ocurre en nuestro puerto, ¿no? Los camiones que cargan toneladas. Profesor, gramos, kilogramos, toneladas. Sí, son casos de masa. Cualquier caso que involucre la masa tiene una dimensión. Claro, en nuestras ecuaciones, ¿con qué letra mayúscula? No te olvides, se va a representar a la masa, se va a representar con la letra M. Es importantísimo que recuerdes esto. ¿Ok? Bien, chicos, sigamos. La siguiente magnitud fundamental que vamos a ver es el tiempo. El tiempo, así es. Ahora, ¿qué podemos ver respecto al tiempo? Así es, veamos ejemplos también. Tenemos, ¿no?, la medida del tiempo, que puede ser en segundos. Conocemos las horas, también conocemos los años, ¿está bien? Los meses, los siglos, las décadas. Estas son ejemplos de año, ¿está bien? Son ejemplos de tiempo, de expresiones de tiempo. Entonces, para cualquiera de estos casos, también, ¿no?, se le da una dimensión. No te olvides que la magnitud fundamental en cualquiera de ellos es el tiempo. ¿Cuál va a ser su dimensión? ¿Qué letra le corresponde? Así es, lo adivinaste, la letra T. Profesor, como que longitud con L, longitud L, masa M, tiempo T. Sí, hay una relación, pero cuidado, solo se cumple con estos tres. ¿Está bien? Yo sé que te diste cuenta, ¿no? Las primeras letras. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, para que te des cuenta, vamos al siguiente. La siguiente magnitud fundamental que tendríamos que ver sería la temperatura. Así es. Cuando hablamos de temperatura, así es, como por ejemplo en el caso que estamos pasando actualmente, ¿no? Profesor, ¿se refiere al coronavirus? Así es un síntoma, sería la fiebre. Y la fiebre, ¿no?, justamente es un caso, nos sirve para poder, ¿no?, medir la temperatura en las personas. Profesor, la temperatura sí tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con los grados Celsius,
tiene que ver con Kelvin, con los grados Fahrenheit. ¿Bien? Entonces, a la temperatura le vamos a representar, o sea, su dimensión va a ser letra mayúscula, tita. ¿Está bien? Tita, ajá, sí, no puede ser la letra T, no se puede repetir, porque tenemos T del tiempo. Ahora va a ser tita, no te olvides, sigamos. La cuarta magnitud fundamental, la intensidad luminosa. Profesor, y eso tiene que ver justamente con la luz. Nosotros tenemos ejemplos aquí, acá está. Fuentes de luz que conozcamos, naturales, las estrellas, el sol. Pero también tenemos justamente en casa los faroles, los focos, ¿está bien? Las linternas. O también puede ser una fogata, ¿no? Que emite luz gracias a la combustión, es una reacción química. ¿Está bien? Ahora, la intensidad luminosa tiene su dimensión. ¿Cuál va a ser? Veamos acá. La letra J mayúscula. No te olvides, siempre mayúscula. Veamos la siguiente magnitud fundamental. Intensidad de corriente eléctrica. Ajá, corriente eléctrica, sí. Muy fácil saber esto, ¿verdad? Se refiere a cualquier caso de ejemplo de corriente eléctrica, instalaciones eléctricas que puedes tener en casa. ¿Está bien? Cualquier aparato electrónico que tú conozcas funciona con corriente eléctrica. Está referido a esto. Vamos a ver más ejemplos. ¿Está bien? Adelante. Ahora, la intensidad de corriente eléctrica tiene una dimensión también. ¿Cuál es su dimensión? La letra I. ¿Está bien? Que nos va a ayudar a relacionar todos estos casos. Veamos. Así es, el último caso de magnitud fundamental. ¿Cuál sería el último? El último es la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia está referido a la cantidad de unidades estructurales que pueden ser átomos, moléculas, ¿no? Que contiene un cuerpo. ¿Está bien? Para ser exacto, justamente, aquí se usa el mol. El mol, o también llamado número de Avogadro, tiene aproximadamente ese valor, 6.022 por 10 a la 23 unidades estructurales. Es decir, como te decía, pueden ser átomos o moléculas. Es más referido justamente a ello. Entonces, la cantidad de sustancia, no, tiene una dimensión. ¿Cuál es su dimensión? Va a ser la letra N, que nos va a representar al mol. ¿Está bien? No te olvides. Bien, venga, campeón. Ahí tenemos las 7 magnitudes fundamentales y sus dimensiones. Claro, profesor, pero las derivadas, veamos a continuación. No, de paso que hacemos un resumen de las fundamentales, veamos las derivadas. Ahí está. Las magnitudes derivadas. Ahora, profesor, ¿y cómo calculamos las dimensiones de las magnitudes derivadas? Fácil. Si recuerdas, en nuestra clase anterior, la primera clase que tuvimos en el colegio, ¿no? Aprendimos que las magnitudes derivadas surgían a partir de las magnitudes fundamentales. Y eso es lo que vamos a aplicar ahora. Veamos. A ver, la primera magnitud que tenemos acá es el área. Ahora, si uno recuerda área, te puedes dar un ejemplo. El ejemplo más sencillo para calcular el área es así es el área de un cuadrado. ¿Recuerdas? Un cuadrado, ahí está, tiene 4 lados iguales. ¿Cómo calculaba su área? Ajá, ahí está, ¿no? El lado al cuadrado. De igual forma, vamos a calcular la dimensión. Recuerda, lado, largo, ancho, es una, es una dimensión. ¿A qué magnitud corresponde esto? Corresponde a la longitud. Entonces, si es A al cuadrado, será longitud por longitud, o sea, longitud al cuadrado. Y la longitud tiene como dimensión L, es decir, L cuadrado. No, mira, se parece mucho a la fórmula. Si te das un ejemplo, te va a servir bastante para poder, ¿no?, encontrar la dimensión de las magnitudes derivadas. Entonces, la dimensión del área será L cuadrado. Sigamos. La siguiente magnitud será el volumen. Ahora, si damos un ejemplo clásico, el volumen de un cubo. Un cubo
Así es, tiene todas sus aristas del mismo tamaño. ¿Está bien? Como puedes ver, ¿cómo se calcula el volumen de un cubo? La arista al cubo. Entonces, si la arista es una longitud, y la longitud se representa con la letra L, ¿no? Para las dimensiones, entonces será L al cubo. Así de fácil, ¿no? Multiplicamos largo por ancho y por la altura. Ahí está, L al cubo. Entonces, la dimensión del volumen es el cubo. ¿Te das cuenta? Muy fácil. Vamos a un ejemplo, un poquito diferente. La velocidad. Ajá, si recuerdas, ¿verdad? La velocidad. Ahora, profesor, la velocidad. ¿Cómo podemos calcular la dimensión? Recordamos el ejemplo, ¿no? De una fórmula que esté relacionada con la velocidad. La más sencilla. Por ejemplo, en el MRU, que vamos a ver más adelante, ¿cómo se calcula el valor de la velocidad? La velocidad, ahí está, es la distancia entre el tiempo. ¿Ves qué fácil? Listo. Pero recuerda, distancia, profesor, la distancia es una longitud. Entonces tendrá dimensión L entre el tiempo, profesor, el tiempo es una magnitud cuya dimensión es t. Entonces tendremos que la dimensión de la velocidad es L entre t. Pero en la física no nos gusta escribir así, como fracción, escribimos de forma lineal. Entonces la t que está dividiendo sube, ¿no? A la parte superior. Entonces, pero al momento de subir, se cambia el signo. Es por eso que tenemos a la dimensión de la velocidad como L por t a la menos 1. No te olvides. Listo, cambia. De esta manera podemos calcular las dimensiones de las magnitudes derivadas. Ujú. Ahora sí, vamos a un resumen de todo esto. A ver, acá tenemos a las magnitudes fundamentales que hemos visto con sus dimensiones. Y acá tenemos a las magnitudes derivadas. Bueno, esta lista nos muestra algunas magnitudes derivadas, bueno, las más conocidas. Hay otras que iremos viendo más adelante y iremos demostrando una por una, así que no te preocupes. Veamos. A ver, la anotación. Es importante el lenguaje matemático que vamos a usar. Por eso el lenguaje matemático, sí, no te asustes, es muy sencillo. La anotación que vamos a usar es solamente un par de corchetes, nada más. Ahora, este par de corchetes, ¿qué nos va a representar? Eso nos va a indicar que estamos analizando dimensionalmente algo. ¿Está bien? Veamos el ejemplo. Mira, el ejemplo dice, mira, corchete y en medio o dentro tiene la letra X. Esto se va a leer de esta forma. Se lee la ecuación dimensional de X. Nada más. Y si quieres ser un poquito más estricto, ¿no? Se lee la ecuación dimensional de la magnitud X. Pero nosotros, de forma práctica, vamos a leer ecuación dimensional de X, que es válido también. ¿Está bien? Y por ejemplo, ahí ves en el ejemplo, que es la ecuación dimensional de X es igual a L a la A, M a la elevado a la B y T como exponente C. LMT, profesor, longitud, masa, tiempo, así es. Justamente es lo que hemos estudiado anteriormente. A y B y C pueden ser números enteros o fracciones sin ningún problema. Así es como en el álgebra. ¿No recuerdas teoría de exponentes? Tiene que ver con esto. Bien, campeón. No te olvides, la anotación, par de corchetes. Sigamos. Veamos las propiedades. A ver, una propiedad importantísima que vamos a ver en la ecuación dimensional es que la ecuación dimensional de todo ángulo a razón trigonométrica, me refiero a seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, cualquiera de ellos, el logaritmo y en general toda cantidad numérica, o sea, cualquier número, tiene como dimensión igual a la unidad. O sea, cuando veamos un número, un ángulo, en una ecuación, le vamos a tachar o lo vamos a simplificar y vemos que equivale a la unidad. Simplemente así. O lo podemos obviar de forma práctica. ¿Por qué? Equivale a la unidad. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una lista. Mira. La dimensión, fíjate que están los corchetes, hay que leer bien. La dimensión de 45 grados hexadesimales es igual a 1. Coseno de 60, 1. Logaritmo de 10, 1. Dimensión de 2pi, 1. Así es, también de los múltiplos de pi. La dimensión de 654, 1. ¿Te das cuenta? Dimensión de una raíz, es un número, date cuenta, todos son números, ángulos.
es igual a la unidad. Así de fácil. ¿Qué tal, campeón? ¿Me están entendiendo? Vamos bien entonces. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido la primera parte, la parte teórica, algo práctico, breve, entendible. Iremos demostrando cada dimensión en nuestro siguiente video, en nuestro video práctico. Bien, chicos, gracias por su atención. Espero estén teniendo una linda mañana y que se diviertan. ¿Sí? Cuídense. Chao. Nos vemos en el próximo video.